Así que nada, gente, pues aquí estamos de nuevo en un nuevo directo de Agatha Christie Asesinato en el Orient Express. Y bueno, vamos a continuar. Teníamos que hacer una hipótesis sobre el reloj. Espérate, el reloj, sí. Pero también tenemos que las coartadas que faltan, empezar a hablar con la gente que falta, 06 Partager. Hardman, Moscarelli, Hardman, la princesa Dragomirov, Smith, Fraulein Smith y el conde y la condesa Andrenyi. Eso no sé quiénes son. Conde y la condesa Andrenyi. Vale, y luego tenemos que ver la hora del reloj. Hipótesis sobre el reloj. Puede ser la hora en que Ratchet fue encontrado muerto, la hora que Ratchet se durmió, el asesino manipuló el reloj muestra la hora del asesinato, la hora en la que huyó el asesino, el reloj estaba desajustado antes del asesinato. Pues será la hora del asesinato, ¿no? ¿No? Las tres hipótesis. Que tengo que coger tres. O sea, la hora del asesinato. Buenas tardes, Albino, compañero, ¿qué tal? Estamos viendo a ver qué es lo que creemos que pasó, las tres hipótesis del reloj. La hora que fue encontrado, no creo. La que se durmió tampoco. Puede ser que el asesino lo manipulara. La hora del asesinato. O el reloj estaba desajustado. La que huyó no es tontería porque el asesino ya habría huido. No lo va a mover nadie. La hora en la que Ratchet fue encontrado muerto, no creo tampoco. La hora en la que Ratchet se durmió, ¿quién va a mover eso? O sea, seguramente serían estas tres. Sí. Exacto, mira. Lo he hecho bien a la primera. Vale. Hoy tengo cascos nuevos, lo oigo como muy con eco. Pero bueno, vamos a ver, entonces. Tenemos que el reloj estaba averiado. En forma contradictoria. ¿De quién es el pañuelo? La letra tenía H. Sí. Sí, pero eso lo sabíamos ya. Dueño del pañuelo, pues alguien que tenga H. Pues yo entiendo que será o Cyrus Hardman o Caroline Hubbard. O Hildegard Smith también puede ser. Otaru también podría ser. Héctor también. Sí, realmente yo creo que nadie más, ¿no? O esta tía a lo mejor, no. 7 personas. 3, 4, 5. Voy a poner esta. Y esta, yo qué sé. No. Me ha quitado una. Pues no sé. ¿Este? Vale. Ese lleva una H, no sé, no lo sabía. El doctor, vale, tiene una H, vale. Tengo un montón de cosas. Información contradictoria. Esperaos, a ver. Si Ratchet murió a la 1:15, ¿qué información es contradictoria? ¿Alguien se hizo pasar por Ratchet a la 037? Esa no. Pues esta, ¿no? Claro, la 037 sería el mismo Ratchet. Ratchet's alleged murderer was already in his room at 12:27 a.m. The watch cannot indicate the time of the murder. That's the right answer. Vale. Perfecto. Y luego tenemos esto. Estaba abriendo el reloj antes de que se... No está ya, por la segunda medida aún se mueve, claro.
I'm right again. Claro, si no estaría quieto, claro. Me a lot. Usos horarios. Estambul. Pues en el UTC-2. Adequate. El Orient Express actualmente. Pues estamos en el 1. Good. Estamos en Bikovki, ¿no? Por ahí. If this theory is correct, then the murder took place at 12:15 a.m. Vale, vale, vale. Any of them have an alibi for this attack. Vale, vale, vale. Todas las cosas que hemos descubierto en un momentito. O sea que ya tenemos que corroborar las coartadas conocidas. Vale, vamos a ver. Vamos a hablar con gente porque tengo muchos datos ahora mismo. Me estoy abrumando con tanto dato. Claro, se produjo a las 0:15 porque no le dio tiempo a cambiar la hora. Claro, al estar muerto, lógicamente. Ciertamente, sí. Exactamente. No cambio la hora, no, claro. A ver, coartadas conocidas, pues ahora mismo no recuerdo. Capitán Abernot estaba con esta muchacha, ¿no? Estos dos estaban con este. Mr. Book no me acuerdo lo que estaba haciendo. Este estaba tomándola con este. De Benham creo que estaba con esta, ¿no? Y Book pues estaría con este. No. I think that's the right answer. Bah, no me acuerdo ahora mismo. O sea, espérate, vamos a entrevistar a gente porque no recuerdo. O sea, hay muchas. No. Hay mucha gente, muchos datos y me estoy empezando a volver loco. A ver a quién tenemos que entrevistar entonces, a ver. Monsieur Foscarelli, I would like to ask you a few questions, if you allow. Sí. Ah, signore, Poirot. Poirot. I was a wonder. Pues acaba de llegar. Fortunately, you find a No, no es una emergencia. No, Merci. no es una emergencia. Monsieur Poirot. Sorry, we have Es una máquina de hacer zumos, no es una emergencia. down and I can't fix it. Mr. Foscarelli has kindly offered to help me. It isn't the car engine, but I am doing my best. Even with the two of us, Sí. we can't manage. Ha llegado su turno. You call upon Poirot to Quiero ayuda de Poirot para arreglar la máquina esta. No me jodas. When we finish, O sea, voy a hacer de mecánico de máquinas de naranja ahora. Bueno, vamos a ver. Esta chiquitita aquí. A ver. Esta. Aquí. Esta. No, hay una chiquitita. Esta. No. Vale. ¿Por qué se quedan tan altas? Están como muy altas, ¿no? O sea, esta no me llega ni de coña. Es que se queda alta esta. Ah, espera. Vale. Tampoco. Ay, ¿ahí por qué le he puesto dos? Hostia, tú. Esto es más complicado de lo que yo... ¿Por qué? ¿Por qué hay... Aquí, ¿por qué hay dos?
No, es que hay que poner dos, ¿no? O sea... Esta es la que no tiene sentido. ¿Por qué hay dos ahí? Pero aquí se queda alto. ¿Por qué? What the fuck? O sea, no lo entiendo. No, ahí ya hay tres, no. Tres. Es que esto tiene un ángulo muy raro, ¿eh? No. A ver. O sea, esas van ahí porque no queda otra. Estas, ¿por qué no baja hasta abajo? Ah, vale. Si pongo... No, ah, bueno, que no puedo quitar esa. La que está girando. O sea, esta... Hostia, tú. No... ¿Podemos quitar alguna de estas grandes? No. A ver. Una de estas es de cajón, porque si no, no gira. Claro, ahí se queda alto. O sea, ahora tenemos que poner una de estas. Esa, vale. Ahora. Esta. No. Ahora, vale. Vale. Joder, me ha costado un poco, ¿eh? No te quedas tú que no. Vale. Pink Floyd. Necesitamos hablar. Espera, que me le he dado... Bravo. ¡Hombre! Por supuesto. Cuéntame cosas, Monserrat Foscarelli. Antonio Foscarelli. Me da igual, yo te llamo Mosue. Tú llámame Mercure. Naturally. It is all anyone is talking about. ¿Quién podrían haberse enterado, claro? A ver, el caso Armstrong. Yes, it has been a primary market for our cars for the last 10 years. You remember the Armstrong case? Armstrong? The name, yes. It was a little girl. A baby. Was it a Más o menos. Yes, a very tragic affair. Did you know that Cassetti, the kidnapper, was actually Ratchet? Oh, no. Then he deserved to die. I mean, wouldn't you agree? Joder, si es muy heavy ahí eso, no sé yo, ¿eh? O sea, vale, sí, pero... ¿Qué estabas haciendo? Bed right after dinner, but I slept very bad. ¿Ah, sí? Roommate, Mr. Masterman, had a toothache. Oh, he moaned all night. It woke me up several times. Did you hear anything or notice anything unusual? No, nothing that I can think of. I stayed in my bed all night. Me parece una cortada de mierda, pero... You, Mr. Foscarelli. Vamos a ver. Sorry I couldn't help more, signore. I remain at your disposal if you should need me. Tú ya hemos hablado, ¿no? Joder, me voy al triángulo, no sé por qué. Thank you so much, Monsieur Poirot. I can put orange juice back on the menu. Sí, claro, no puedo seguir con mi investigación porque no teníais pazumito de naranja. Manda narices. A ver tú, quiero hablar contigo. Enchanté, mademoiselle. You are Schmidt? Cuéntame. And you, I know, are Herr Poirot. Herr Poirot. May I ask you for a few minutes of your time to answer a few questions? With pleasure, but first may I ask for your help?
Oh, why does this not surprise me? Sí, verdad, no me empieza a sorprender ya. No? I am at your service, Fräulein. My mistress, Princess Dragomirov, has asked me to open this traditional... Pues ábrela y tengo que abrir yo la muñeca, matrioshka esta. Inside she must retrieve. Madame, in my experience, Cada dos tiras la cabeza y va sacando uno a una. pulls apart to reveal the next one inside, Indeed. Yet try it for yourself. as you wish. You are a gentleman. Madre mía, o sea, te voy a hacer yo la matrioshka ahora. No encajan, ¿no? Está... Ah. A ver. ¿Tan complicado era, mujer? Madre mía. ¿Y aquí qué? Ya, hostia, espera tú. ¿Qué patrón tenemos que seguir aquí? ¿El que nos dé a nosotros la gana? Estaba yo riéndome de ella y ahora no sé el puñetero patrón. ¿Por qué? Claro, ¿qué patrón tenemos que seguir? Es que no sé qué patrón tenemos que seguir. Los colores, ¿cómo...? No lo pillo, a ver. A ver, ahí está. Rosa, naranja, azul oscuro y azul claro. Rosa, naranja, azul oscuro y azul claro. A ver si rosa, naranja... Espera. Naranja. Azul oscuro. Ahí, vale. Y ahora aquí que aquí solo hay tres colores. Pero aquí es más fácil, ¿no? Me tiene haciendo manualidad. Si ahora aquí qué patrón tengo que seguir. Otra vez naranja. Rosa. Anda la hostia. Que se mueve este, mueve los tres. Bueno. Bájale. Ahí encaja. Hostia, tú. Esto es muy raro, ¿eh? A ver. Espérate ahí. Esta. Es que va más rápido uno que otro. Ahí, vale. The inscription reads, "To my dearest friend." A mi más preciada amiga. Thank you very much. This doll reminds her of her youth in Russia. It was very hard under the Soviet regime, but thanks to her strength of will, she rose to be the head of a museum of antiquities in St. Petersburg. Even though she now lives in Berlin, it is said that the Kremlin still fears her. She must be a formidable woman indeed. You are her maid? I am her companion. I help her in her daily tasks, and I keep her company. Ah. You will have heard. ¿Te has enterado que tú eres la que escribiste por ella, además, entonces? Everyone is talking about it. A ver, Tell ¿cuál? me how you occupied your time last night. Just after we left Istanbul, I had tea with my roommate, Fräulein Locke. I went to dinner with the princess, and when I returned to my compartment, Fräulein Locke was already asleep.
A little later, Herr Michel, the conductor, came to get me because Madame la Princesse needed my help. Her bag. Sí, eso sí. Escribo las listas, Lost her for about an hour. Do you remember the time? I'm sorry, I do not, mein Herr. Vale. Have you lost a handkerchief embroidered with an H, madame? Oh, no, monsieur. I thought perhaps since your first name is Hildegard. It is not mine, I tell you. I could not afford something so nice. I Ah, have no? no idea who it belongs to. My apologies, I did not mean to alarm you. Thank you for answering Vale. my questions, madame. Tenemos que ver a la lock esta y tal y cual. Te dejo ahí toda la mierda. Si quieres la recoges, ¿eh? Que esto no es tu puñetero estercolero. Cago en la hostia. Vamos a ver con quién hablamos. A ver. ¿Quién hay aquí? ¿Tú quién eres? I am Hercule. I know who you are, Mr. Poirot. What do you want? ¿Hablar contigo? To a simple question or two. All right, but quickly. Sí, sí, a ver qué me pide este. I like to stay by your side. I promise. First of all, I imagine you know about the murder. Of course. The Countess is terribly distressed. Your full name? Rudolph Andrenyi, Your home is... Budapest. And how do you come to be aboard the Orient Express? I am a Hungarian diplomat. My family has represented our homeland since the revolution from the Soviet Union in 1956. Que ya son años, ¿eh? Country's business in Istanbul. Business which I cannot discuss. No, no hace Your falta. wife often accompanies you on your diplomatic mission. Eso digo yo. Why not? Was there anything else you wanted to know? Uy, me puedes escribir. A ver. Húngaro. Húngaro. Pues yo diría que 34. Y profesión. Diplomático. Perfecto. Voilà. Voilà. A ver. Cuéntame. Tell me how you spent last night. I was in our compartment with my wife. She went to bed early. I played a video game on my phone. Around 11 o'clock in the evening, my wife woke up and couldn't get back to sleep. She took a sleeping pill. As for me, I went to bed. Ah, tú tienes tranquilizantes. Vale, vale, vale. Eso es interesante. Have you ever been to the United States? I was posted to the Hungarian embassy in Washington for a year. You knew ¿Y eso qué tiene que ver? the Armstrong family. Ah, que los conociste. Armstrong. It is difficult to recall. One meets so many people. Ya, ya. It was the kidnapping of a child, a very sad affair. The culprit was the man on this train who called himself... Sí, el Ratchet este era un mal bicho, sí. He was murdered last night. Indeed. It sounds like justice finally caught up with you. Thank you. Uy, todos estáis con lo de justicia y hay que matar a los demás, ¿eh? I'd like to speak to your Que no digo que no. wife, if you don't mind. It's impossible. As I told you, my wife is... Me suda la... todo lo gordo. Good luck with the investigation. ¿Cómo? ¿Me vas a cerrar en la cara? ¿Eh? Eh bien. The good count does not appear to want me. ¿Me has cerrado en la cara? ¿Eh? Monsieur, if I am to catch this murderer, I will need... Oye, ayuda, no quiero ponerme chulo. I am at your service, Poirot. Usted proteja a su esposa. Very protective of your wife, Count Andrenyi. Does that surprise you? Her vertigo can be very dangerous. I believe there are many kinds of vertigo. If you don't mind, I'd rather talk to a doctor, not a detective. If you'd excuse me. Uy, se ha enfadado. A ver. Venga, tío. If I am to catch this murderer, Hemos tenido suerte. I need your help. My help? I am at your service, Poirot. Usted quiere a su esposa, ¿no? Obviously a devoted husband, Count Andrenyi. My wife means the world to me. There were questions in Budapest about a Hungarian diplomat marrying an American woman. It did not deter you. I would have given up my position for her. I would think it is universal. Are you married, Mr. No, Poirot? no tengo esa suerte. I fear marriage is not for me. But her condition, is it very grave? She is suffering a bout of vertigo. You understand? The room spins.
If you allowed me, perhaps I could come in and see if I can help your wife. Are you a doctor? I thought you were a detective. We have much in common, do you not think? We both try to find solutions to mysteries. Then I will keep you from the mystery. You are undoubtedly more qualified. Vaya, teníamos que haberle dicho lo del doctor. Vale, ha sido un fallo, ha sido un fallo. Yo te dejo, te llamo al doctor ahora, que es amigo mío. A ver. Venga. If I am to catch this My help? Vale, usted quiere a su esposa, ¿verdad? My wife means the request. Claro, claro. I would think it. No, she is. I think Dr. Constantine could help your wife. There is a doctor on this train? I did not know. Where is this doctor? Con un cadáver. Debería ir a verle. Dr. Constantine is in the lounge car. Es mentira. Perhaps the conductor can tell you where he is. Very well, I will find him. Thank you very much. Ahora vete. ¡Vamos, vamos, vamos! Hola, señora. Ah, bueno, a ti te viene en el ascensor. A vosotros, sí, es verdad. Forgive me for intruding, madame. I am Hércules Poirot. I know who you are, Mr. Poirot. I overheard you send my husband on a wild goose chase. Your husband cares for you greatly, madame. I apologize for exploiting that fact. But the situation is urgent, and I need to ask you a few questions. Apology accepted. I realize you must speak to everyone. This Vale, horrendous me parece genial. It's very upsetting. Por lo menos veo que tú lo has entendido. Beautiful music box. Please don't touch the music box. It's a No, fragile. no, no la iba a tocar, no la iba a tocar, tranquila. Accent, is it American? Hércules el timador, sí, nos ha costado, sí. Mr. Poirot. Yes. Se ha gastado un bloqueo mental y todo. What we call the back bay. Are you in the diplomatic service like your husband? No, not officially. I was still in college when I met Rudy 2 years ago. I Ah, keep ¿sí? myself busy handling his scheduling, travel, appointments. Ah, haces de todo. That is the saying. Behind every great man there is a great woman. Exactamente. It was the saying. Today one might reverse the sentiment as well, don't you think? Of course, I stand corrected. Exactamente, sí, se podría hacer. ¿Española? No, estadounidense. Podría ser española. No hay ningún español, por lo que veo. 21 porque acaba de terminar la universidad. Y es sin profesión. O sea, es bastante más joven que él. Español, ¿verdad? Handkerchief embroidered with an H was found at the crime scene. By any chance, does your first name begin with an H? No, my first name is Elena, with an E. Ah, vale, Coartada, cuéntame, ¿cómo estabas? You did last night. Well, my husband and I went to dinner. Then we came back here. We went to bed around 10 o'clock. I tried to sleep, but I couldn't, because of the shaking of the train. I suffer from vertigo. Sí, eso me ha quedado I claro. took a sleeping pill and that did the trick. Eso también lo sabía. The train's motion prevent you from sleeping. Between midnight and 2 a.m. I know because I must have looked at my watch about 10 times. I see. Vale, entre las 12 y las 2 de la mañana estaba despierto, a ver. Esto es mentira. You may be telling the truth, but I Ah, ¿no? cannot be certain. Vale, vale. No, a las 2 no, porque estaba el tren parado. Claro, 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 sí, acabo de leer, Tealino. Cada 2 estaba el tren parado. Now, Countess, you are not telling me the truth. Why do you say that? El tren parado. The train stopped at 12:30 a.m. due to snow, so there was no shaking of the train. But you told me that it was the shaking that prevented you from sleeping. I don't know, you're confusing me. My vertigo. Madame, a man died last night. You can't talk. Claro, claro, estás vértigo y me estás mintiendo, que tiene que ver una cosa con otra. How dare you? I didn't do anything wrong. I'm going to find my husband. ¿Con los vértigos? A ver, te va a caer. Ah, vale, vale, vale. A esta no la hemos hecho escribir, al igual era. Kind, I know, but my strategy worked. I can now inspect this room in peace. Ah, que la estábamos echando. Ah, vale, vale. A ver, ¿qué es esto? Las joyas.
Vale, no vamos a quitarle joyas porque no merece la pena. O sea, la hemos echado, pero tampoco es para... Lo tranquilizante. These must be the sleeping pills that Countess Andrenyi took last night. Sí, vale, las pastillas es cierto, entonces. No, eso no, vamos a cotillear por aquí, a ver. Porque eso va a ser un puzzle la caja de música. El Gran Gatsby. F. Scott Fitzgerald. El Gran Gatsby. Vale, aquí no podemos hacer nada más, ¿no? Vale. Ah, qué pedazo de ducha más chula. ¿Y el cagodromo? ¿Tienen que salir afuera también los ricos a cagar? Ah. Vale, vale, vale. Vamos a abrir la caja fuerte esta, o sea, la caja de música. Ah, aquí. There seems to be something missing here. It's closed. Hostia, yo qué sé. ¿Cuál tengo que usar ahí? Vale. Rosa, flor, pájaro. Vale. Rosa. Esto, pájaro. Ahí está. Ahí está. Lo he visto rápido, lo he visto rápido. Vale, la manivela. Vamos a abrir. Joder, joder, joder. Pues va súper rápido porque necesitamos salir cagando hostias. Que esta tía ha ido a hablar con su amigo. Bueno, con su amigo, con su marido. Ahí. Cogemos la palanquita. Y esto hace música. Hostia, yo qué sé. Bueno, giras para el lado que tienes que girar. Vale. ¿Y esto qué? Ah, bueno, espérate. ¿Esto qué tiene ahora? Joder, yo qué sé. ¿Y cómo tengo que ponerlo ahora? Joder, macho. Vaya locurete, ¿eh? Luna, no sé qué. Vale, vale, vale. El símbolo de la música, el símbolo de la estrella, vale, vale, vale. El símbolo de la letra musical es para abajo. Vale, lo acabo de ver. No, no, no. El símbolo de la letra musical es para abajo. No. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué pedrolo! ¿Qué pone ahí? Engraving, written in, I believe, Russian Cyrillic. Ah, pues lleva una H. Looks like a first name. Russian Cyrillic. Y la flor de lis. Para mis queridas jovencitas Elena y Sonia. ¡Ah! ¡Elena con H! ¡Me has engañado! ¡Me has engañado! ¡Oh! Te acabo de colocar. Te acabo de colocar. Vamos a guardar todo esto. Cerremos. Cerremos. Deberíamos cerrarlo, ¿no? ¿Se va a notar mucho que lo hemos abierto? No, ¿no? Nah, no se nota. ¿No? Igual, Poirot, igual deberíamos cerrarlo. O sea, a ver, que no por nada, pero que igual canta un poco, ¿sabes? Que lo hemos abierto. Que una cosa es que seamos detectives y otra cosa es que abramos aquí las cosas de la gente.
Venga, ciérralo, ciérralo, ciérralo. No, no. Vale, vámonos. Igual no se dan cuenta que hemos sido nosotros. Vale. Vamos a irnos y decimos luego que se ha colado alguien en la habitación y punto. Ah, no nos podemos ir. No nos podemos ir, o sea que hay que cerrarlo de alguna manera ahora. Claro, porque es que si no cantaría mucho, a ver. Ah, bueno, y esto sería igual. Pájaro, esto y rosa, ¿no? No, era al revés. Rosa, esto y pájaro. ¿No? Ah, pues ahora no funciona eso. Y ahora entonces, ¿cuál funcionaría? Wow, mal. Ahora no sé lo que funcionaría. La hoja, la rosa y el pájaro. Entiendo que tenemos que cerrar esto antes de irnos, sí. El pájaro, la rosa y la hoja. La rosa, el pájaro y la hoja. No. Ah, vale, que tenemos... ¿Eso qué es? ¿La posición en la que hay que dejar eso? Wow, pues ni idea, macho. 2, 3, 4. No veo. No sé esto. Ah, vale. La palanca. No, la palanca me llevo aquí. No. Vale. A ver. No me deja salir, o sea que tenemos que cerrar esto. ¿Cómo? Ni pajolera idea. Sí, meto la palanca, pero es que no me deja, o sea, no me da la opción de meter la palanca ni nada, o sea, no me sale nada, no me sale ninguna opción. Que sería lo suyo, ¿sabes? Meter la palanca. Pero es que no me deja coger la palanca, ¿no? O sí me deja coger la palanca, espérate. Claro, que igual, claro, la palanca está puesta, hostias. Interactuar. No, pero me lleva aquí. Hay algo aquí que no hemos cogido, algo. Elena, si es... Eso lo hemos visto. Abrir, hemos abierto. Ah, que no habíamos visto esto, joder. La condesa Andrenyi con una chica mayor. No. I am afraid shame is not a very helpful emotion for a detective trying to get... No lo es, no. Estaba mirando la caja de esto. Murder, Count Andrenyi. Exactamente. My apologies, monsieur, but your wife seemed in perfect health when she... Es cierto, sí, salió corriendo, de hecho. I do apologize, but I needed to search your compartment. You will regret this, Poirot. No. Please, Count, you aren't going to challenge me to a duel. No saldrías bien parado. I'm afraid I took the liberty of inspecting your little music box. How dare you? The message in the medallion was addressed to you and Sonia Armstrong, your older sister, the mother of Daisy, the murdered child. Oh. I am a Hungarian king. You have no official standing. You have no right to search. No, Rudolph. Let me speak. It's useless to deny what this gentleman says. I am Helena Goldenberg, the sister of Sonia Armstrong, and Daisy was my niece. The music box is a gift from my sister's godmother, a very close friend to my mother. Sí, pilladísima. I hid the truth from you when we learned that the man killed last night was the person who destroyed my family. I panicked.
I didn't want to be accused. That is also why you lied about the H in your first name? Exactly. Your ferreting about looking for the H is obviously part of your investigation. If I found a handkerchief in Monsieur Ratchet's room embroidered with an H, I might suspect you. I don't have any handkerchiefs embroidered with H. To be honest, that sounds awfully old-fashioned to me. I give you my word of honor. At last, Clinton never left her apartment. ¿Por qué la tenía secuestrada? Truth. I hope. Sí, no. I'll let you rest. Es verdad que lo del pañuelo es verdad que es un poco anticuado. Pero hay mucha gente con la H. El caso es que, joder, ¿cómo nos han encalomado, eh? ¿Y cómo compró la inscripción? ¿Que era ruso? Ah, bueno, alguien que sepa ruso. La Dragonov esta. ¿Tú quién eres? Ah, sí, Hola War. Anything I can do to help? El pañuelo bordado. Misplaced a handkerchief recently. No, I don't think so. Why? We found a handkerchief embroidered with the letter H, so I... Sí, sí, lo he visto, lo acabo de mirar, sí, sí. I'm sorry. Gracias. It may belong to Miss Schmidt, Princess Dragomirov's lady's maid. I believe her first name is Hildegard. Sí, he hablado con ella. Possibility. Anyone could be lying, of course. Pero me ha dicho que no tenía para pagarse uno. Que no sabía yo que eran tan claros los... Ah, esta no le preguntamos nada más. Ah, vale, vale. Bueno, con eso nos ha valido, ¿no? Vale. Aquí no sé quién había. Esta es la mía, ¿no? Esta es la nuestra. Que aquí, obviamente, pues no vamos a encontrar nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, digo, hostias, digo... ¿Quién hay aquí? Hola, nene. ¿Tú quién eres? Hello, Monsieur Hardman. Hardman, sí, sí. You have heard of the murder? Contigo también es la... Yes, and the fact that there's been a murder is all over the train. You do not seem very concerned about it, Monsieur. It's not the first murder I've run across. Ah, no? I had no idea the selling of toys was so dangerous. I did overhear you mention at dinner that this is your profession. Toy salesman is a cover. I'm a private Ah, detective privado. like you, from the U.S. Wow, vale, pues... Americano. Yo diría... 30, no, 55. Detective privado. Vale. Vale, vale, vale. That's the right answer. Detective privado. Expect to find another detective on this train. I just finished a job in Istanbul when I received an email from Ratchet. He hired me to protect him. Something you failed to do. Sí. I'm not happy about that. He received some threatening letters. I was supposed to watch his back. Sí, es algo en lo que has fracasado, sí. Es cierto. He was traveling to Paris. I assume so, but I'm not entirely sure. ¿No estás seguro? On this train, confirm your identity. Yeah, that McQueen kid. Ratchet's secretary. Ah, vale. Where ¿Dónde estabas? last night? Too bad. Cuéntame. Kept my door open a crack and I watched all night. Oh, pues vigilaste fatal, ¿eh? That car didn't belong there. Did you see anything in particular? The conductor, Michelle. He was there most of the time too, except for 15 minutes or so after we left in custody. Sí, cuando estuvo fumando. He answered a call from Ratchet's room. Then he was absent again for a while around 1 a.m. After that, he didn't move until 5. ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? No, no me he enterado. Monsieur Hardman, Me parece raro. you heard of the Armstrong case? Armstrong? Kidnapping 3 or 4 years ago? Who hasn't? Why? Ratchet's real name was Cassetti. I have reason to believe he was the kidnapper. What? He killed that little girl? No, I didn't know. If I had known... Este sí que parece sorprendido, de verdad. Este no conoce nada de eso. No ha dicho ni va a matar ni nada, a ver. Do you have any idea who was behind the threatening letters? I don't know his name, but Ratchet told me he was a small man. Bajito de pelo oscuro. Dark hair, with a womanish kind of voice. Vamos a... Thank you for your help. Vale. Is this handkerchief embroidered with an H?
Yours? I look like the kind of guy who would use a handkerchief like that. No, la verdad no. No, no nos vamos a engañar. No me lo pareces. For answering my question, Mr. Hardman. Listen, Poirot. I know I fell down on the job, but if you need help, any at all, let me know. I'd like to make it right. Bueno, poco vas a enmendar, porque realmente ya... Ah, mira, un reloj. Voy a cotillarlo delante tuya, ¿vale? A ver, el móvil. Ah, mira, sí, una Motorola de estas, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Es parecido a la Motorola, vamos. Blackberry, una Blackberry, ¿no? Una Blackberry. Estoy cotillando en tu habitación, no te importa, ¿verdad? No. Bueno, pues nada, tío. No he encontrado mucho que me diera ahí. Pues ahora nos falta todavía gente, ¿no? Y ahí nos ha hecho un punto guardado, así que lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí justo en el punto guardado, porque si no vamos a tener que hablar con más gente y se nos va a alargar aquí un poquito la cosa. Así que yo creo que es el momento ideal, porque lo he visto ahí, para hacer ese puntito de guardado, o sea, ese punto guardado, no, para guardar aquí la partida. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si dais like o compartís, se agradece. Nos vemos el miércoles. Si no os habéis suscrito, ¿a qué os estáis esperando? Y bueno, todas esas cosas. El vídeo, como siempre, como dice mi compañero Albinus, se subirá a YouTube. Allí lo tenéis para verlo, con algunos shorts muy divertidos también. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y lo dicho, hasta el miércoles. Sed buenos. Chao, chao.